soy Jordi Branzuela, director de fotografía, colorista, director del máster de dirección de fotografía de la SCAC y he venido a hablaros de la Sigma FP. Para los que no conozcáis todavía la FP, deciros que es una cámara de fotos, una cámara de vídeo, que destaca sobre todo por su reducido tamaño. Es una cámara de menos de 400 gramos, su modularidad, es una cámara extremadamente versátil, de la cual después hablaremos todas sus posibilidades, y no solo el tamaño y el peso, sino las capacidades técnicas que tiene esta cámara, que la hacen única en su segmento, porque es capaz, con un sensor full frame, de grabar 4K 12 bits RAW. El hecho de tener una cámara tan pequeña nos da múltiples posibilidades. En primer lugar, claro está, si la cámara pesa poco, pues nos cansará menos a la hora de llevarla a cuestas, llevarla a cámara en mano, lo que hagamos, ¿no? Pero es que además el hecho de que pese tan poco nos ofrece otras cosas muy interesantes, como por ejemplo el hecho de ponerla en un dron, el hecho de ponerla en un gimbal, un estabilizador, ¿no? El hecho de poder gripar la cámara a prácticamente cualquier lado o de cualquier espacio diminuto, ¿no? Fijaros lo pequeña que es, y eso hace que esta cámara quepa prácticamente en todas partes, ¿no? Además hay otra cosa, dejando de lado el peso, que es la intrusividad, ¿no? El hecho de que apareces o localizas o ruedas incluso con una cámara muy pequeña, ¿no? Una cámara que no parece en ningún caso una cámara con las capacidades que realmente tiene, ¿no? Y eso en determinados lugares o determinadas situaciones, como por ejemplo algún documental o cuando quieres robar algún plano, pues es interesante ir con algo de este tipo en lugar de ir con algo mucho más aparatoso, mucho más profesional, o que parezca mucho más profesional, ¿no? Vamos a hablar un poco de la montura de la cámara. La cámara viene con una montura L, es una montura Leica que tanto Sigma como Panasonic han adoptado también como estándar, y una de las ventajas que tiene esta montura es precisamente la abertura de boca, que es prácticamente de 52 milímetros, y lo que llamamos el flange focal, que es la distancia de registro, ¿no? Que es la distancia que hay desde la montura hasta el sensor. Como podéis comprobar, la distancia es prácticamente insignificante, estamos hablando de 20 milímetros, y eso nos da muchísimas posibilidades. ¿A qué me refiero? Pues me refiero básicamente a la posibilidad de, con el adaptador adecuado, colocar prácticamente cualquier óptica que haya actualmente en el mercado. Por ejemplo, lo que tenéis aquí es un adaptador para Canon, y colocando esto podemos colocar una óptica Canon con el adaptador adecuado. Pero no solo eso, sino que además podemos adaptar un adaptador para PL, ¿no? Que es el estándar cinematográfico, y en este caso es una montura mucho más voluminosa. Está claro que estamos hablando de ópticas mucho más pesadas, ¿vale? Y en este caso tendríamos este adaptador, que también es propio de Sigma, y nos permite colocar en la cámara ópticas cinematográficas, sería el caso, ¿no? Además, lógicamente, el hecho de tener lo que llamamos un flange focal tan corto nos da muchas ventajas. No solo la posibilidad de colocar ópticas con distancia, con tiros más mayores, sino también de cara al futuro, a la hora de desarrollar ópticas. Los ingenieros ópticos tienen muchas más posibilidades, muchas más opciones, por el hecho de que la abertura de lo que sería la montura es tan grande y tan cercana al sensor. Una de las cosas que más sorprendió cuando salió la cámara es la que llamamos la función de visor de director. La función visor de director sirve para que podamos, mediante una aplicación que está en la propia cámara, simular diferentes ópticas, ángulos en diferentes formatos o sensores. La cámara lleva, incorporada una serie de cámaras, ¿no? De las marcas más habituales, Arri, Red, Sony, y entonces tú puedes seleccionar la cámara con la cual vas a rodar y ver el ángulo de visión que tendrías con una óptica determinada.
¿Por qué es posible hacer esto? Pues básicamente porque tenemos un sensor full frame. La mayoría de cámaras, digamos, de cine digital actuales todavía son Super 35, formato Super 35, que es un sensor más pequeño que el full frame y, por tanto, cualquiera de esas cámaras tiene un ángulo de visión que cabe dentro del visor full frame de la FP. En este caso, una de las mejoras que han llegado con la actualización 2.0 es precisamente la posibilidad de grabar vídeo y hacer fotografías cuando estamos en modo función de director. Es interesante también incluso en este modo la posibilidad de utilizar ópticas anamórficas. Eso nos da la posibilidad de desanamorfizar en la propia cámara, ¿no? Y de esa manera tenemos la ventaja de poder utilizar ópticamente un visor en lugar de hacerlo mediante una aplicación digital que lo único que hace es ampliar digitalmente la imagen, a diferencia de un visor real que te permite ver la profundidad de campo, el foco y lo que realmente transmite la óptica. Una de las cosas que más nos preocupa a los directores de fotografía cuando usamos cámaras de este tipo como segunda unidad o como tercera unidad en una serie o en una película es mezclar, es machear las imágenes grabadas con una cámara principal tipo Alexa, tipo Red, tipo Sony Venice, con una cámara, digamos, más de un perfil más bajo, ¿no? En el caso de la Sigma, lo que he podido comprobar es que machea perfectamente con la cámara, digamos, estándar del mercado, que es la Alexa, ¿no? ¿Cómo he hecho esto? Pues grabando básicamente la misma situación con una cámara y con otra y poniendo las dos imágenes una al lado de otra y comparándolas, ¿no? Como ahora podéis ver en la pantalla, cuando pongo con la pantalla partida las imágenes grabadas con la Alexa y con la Sigma, comprobamos perfectamente que las cámaras, que los archivos machean a nivel colorimétrico y no hay prácticamente diferencia. Es difícil decir cuál es cuál. Hasta ahora he hablado de las funciones de vídeo de la cámara, pero no olvidemos que también es una cámara de fotos. De hecho, una de las cosas más características de la cámara es el modo que tiene de cambiar de foto a vídeo, ¿no? De foto a cine, en este caso, que pone aquí, ¿no? Características de la cámara. Bueno, es un sensor de 24 megapíxeles, tiene un tamaño extremadamente reducido para ser una cámara de full frame con óptica intercambiable, lo que la hace ideal para llevarla siempre encima, pues muy, muy ligera. Algunas de las funciones en el modo foto pues serían, por ejemplo, el autofocus por contraste, detección de cara. Aquí vemos algunos de los accesorios típicos de la fotografía, como puede ser la empuñadura. Aquí vemos, por ejemplo, el modo para colocar la zapata de flash. En definitiva, tenemos una cámara de unas enormes capacidades en un tamaño muy reducido y con la posibilidad de convertirse en una cámara de vídeo.